Premial Heráldica y Genealogía, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, vicepresidente del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica y vicepresidente de la Confederación Internacional de Órdenes de Caballería. Académico de la Internacional de Genealogía, correspondiente de la Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro de la Gallega de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica, entre otras. Profesor de Máster de Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica de la UNED y director del curso de la Real Asociación de Hidalgos de España. Es Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina de la UNED y de los premios Lazlo Bous de Villagós y de Su Alteza Imperial y Real Archiduquesa Mónica de Austria de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. El título de la conferencia será La Crónica de Armería, Selva y Vergel de Nobles. Cuando quieras, Manolo. Muchas gracias. Voy a ajustarme al tiempo porque como no es algo que tenga que terminarse en determinado momento con conclusiones, cuando llegue el momento paro, si no he terminado, y ya está, pues lo podrán ver cuando se edite escrita. En el Archivo Histórico de la Nobleza se conserva un extenso documento titulado La Crónica de Armería, Selva y Vergel de Nobles. El autor de la obra dice ser Diego Noguerol, guarda mayor del aseo y riqueza de la Santa Catedral de Zamora. Y la obra fue hecha en el año 1553, tomando como fuente trabajo de otros autores, fondos de archivos, armoriales, crónicas, reales privilegios, etcétera, etcétera. La Crónica de Armería, Selva y Vergel de Nobles es una mezcla de materias que se consideraban necesarios en la educación y entretenimiento de un noble. En este caso fue hecho para María de Urrea Toledo, condesa de Alba del Iste. En este trabajo encontramos apartados sobre nobiliaria, heráldica, genealogía, pero también crónicas históricas de reinos y linajes, biografías, leyendas, poemas, etc. Esta ponencia se centrará en la heráldica legendaria o de fantasía, que no trata solamente de inventar armas para personas que jamás las tuvieron, sino que se inventan armas para seres que solo existen en la mitología. Veremos algunos, pero que en estos siglos estas cosas se creían. Eso es lo que le da un aspecto relajante y yo creo que en cierta medida simpático a esta ponencia. Empecemos por blasones y armas de dioses, semidioses y héroes mitológicos. Primero, Júpiter, padre de dioses y de hombres. Es hijo de Saturno y de Ops. El blasón, el águila que bajó del cielo, por blasón tomó Júpiter, con que venció a su padre, el rey Saturno. Levantó pendón puesta en campo colorado e hizo escudo tallado, que fue el primer blasón que en el mundo fue mostrado. La crónica menciona unas segundas armas de Júpiter. Nos dice que andando la ninfa Europa, hija del rey Agenor, holgándose con sus doncellas, siendo muy hermosa, fue vista por Júpiter, y dejando éste su real cetro y bajando, se mostró en figura de un muy blanco y vistoso toro. La hermosa Europa, maravillada de la bella postura del toro, se cabalgó sobre sus lomos, y volviéndose él en su primera forma, se fue con la doncella, donde de ahí en adelante, por amores de ella, puso en su bandera o pendón real el toro, el cual trajo por armas. El siguiente es Hércules, que era hijo de Júpiter y de la mortal Alcmena. Llevó a cabo 12 grandes trabajos, llamados los 12 trabajos de Hércules, y fue divinizado. Se caracterizaba por su monstruosa fuerza física. El origen de su escudo se relata así. Es en Grecia una gran selva llena de peñas y cuevas sombrías,
de fieras y animales salvajes y monstruosos, entre los cuales se crió un león tan grande y bravo que, dejando su natural vivienda, se salió a los llanos y caminos, destrozando y matando con ferocidad cuantos caminantes y cuantos araban la tierra, y a todos los pastores y ganados que alrededor de los poblados había. Llegaron las nuevas de tan gran mal a los oídos del fuerte hijo de Alcmena y el dios Anfitrión, y como no se espantaba de bestias fieras, habiendo traído por armas primeras en su escudo la cabeza del puerco de Arcadia, partió luego dando voces y haciendo estruendo para que el fiero león, oyéndole, saliese. Y con gran salto el león, los ojos bermejos y las curvadas uñas, las cerdas del lomo levantadas, saltó sobre el noble caballero, mas él lo esperó con su maza de agudas púas, y con ella, dándole tantas heridas y con tal fuerza, lo trajo a la muerte, y desollándolo, tomó el cuero y lo hizo confeccionar de suerte que se pudiese traer vestido, y le doró las uñas y los colmillos, y de ahí adelante Hércules lo trae figurado por su escudo de armas. Pasamos al siguiente semidios de la mitología griega, que es Perseo, hijo de Zeus. Zeus y Júpiter son el mismo según la mitología griega romana. Hijo de Zeus y de la mortal Danae, y esposo de Andrómeda. Dice Ovidio que Júpiter, para dormir con Danae, hija del rey Acrisio, que la tenía su padre encerrada en una torre, se volvió Júpiter en una lluvia de granos de oro y cayó en el regazo de Danae, y después, vuelto en su figura, la dejó preñada de un hijo, al cual puso por nombre Perseo. Sabido por el rey Acrisio que su hija había parido, juntamente con el hijo acordó ponerlos en una nave y entregarlos a la fuerza de los vientos. Fue su fortuna que llegó la nave a la ínsula de Acaya, donde reinaba Polidectes, el cual, viéndola y sabiendo toda la verdad, se casó con ella y tomó a Perseo por hijo. En tiempo sonó la fama de una doncella, hija del rey Forcis, llamada Medusa, la cual era de tanta hermosura que su rostro resplandecía como estrellas y sus cabellos como madejas de oro, a la cual su padre dejó el reino después que murió. Pero el dios Neptuno, dios del mar, fue tan enamorado de ella que por sus artes y mañas vino a tener acceso con ella en el templo de la diosa Palas, de lo cual la diosa recibió tanto enojo que convirtió el hermoso rostro de Medusa en una visión feísima y horrible, que cualquiera que la viese se tornase en piedra y sus cabellos en serpientes. Esta doncella se fue a un castillo y allí moraba ella y sus hermanas, las cuales estaban por guarda encima de la puerta del castillo. Perseo propuso irla a buscar, para lo cual, porque Medusa no le pudiese empecer con su vista, pidió el escudo transparente de cristal a la diosa Palas, su hermana, y para hurtar el ojo a las dos hermanas, las alas y el alfanje le pidió a Mercurio. Perseo se fue donde Medusa estaba, el cual llevaba el escudo de cristal delante del rostro para no ver el rostro de Medusa, y poniéndoselo delante, como Medusa se mirase en él, se viese tan deforme y fea, saliendo fuera de su sentido, Perseo tuvo tiempo de desenvainar el alfanje y cortarle la cabeza, la cual Perseo de aquí adelante tomó por armas y la trajo en su escudo. A los que le gusten las historias mitológicas son unos apuntes para que luego las busquen completas. Veamos Mercurio, que es el dios del mar, hijo de Júpiter y de Maia Majestas. También es el dios de la elocuencia, comunicación, viajeros, suerte, artimañas y ladrones. Cuenta Ovidio que Júpiter, enamorado de la ninfa, estaba holgando con ella, pero por miedo de la diosa Juno,
que era su mujer para que no la conociese, la transformó en una vaca blanca, la cual Juno, haciendo que no la conocía, pidióla a su marido que se la diese. La diosa Juno dio a guardar esta vaca a un pastor llamado Argos, que tenía 100 ojos, que mientras unos dormían, velaban los otros. Júpiter llama a su hijo Mercurio y manda que vaya en hábito de rústico, con cítara o vihuela, cantando y tañendo, y que tanto desvele a aquel pastor que le adormezca todos sus 100 ojos. Mercurio llegó cantando y tocando tan dulcemente su vihuela que el pastor quedó maravillado. Mercurio le vio los 100 ojos con los cuales veía adelante como atrás. Mercurio se sentó en una roca y a veces tañendo y a ratos platicando con él, fue tanto que llegó la noche fue larga y el pastor, vencido del pesado sueño, cayeron todos los 100 ojos dormidos. Entonces, arremetiendo a él con su alfanje desnudo, Mercurio le cortó la cabeza, la cual, después que llevó la vaca a su padre Júpiter para que la volviese en su primera figura de ninfa, siempre trajo esta vaca figurada en su escudo por armas en señal de una heroicidad tan grande. Veamos ahora el escudo de armas de Teseo, que es un rey de Atenas. En la mitología griega aparece como hijo de Etra y Egeo, y fue el héroe fundador de Atenas. La historia de Teseo y de su escudo de armas procede de escritos de Ovidio. Nos dice: Pasífae, mujer de Minos, rey de Creta, se enamoró de un toro, la cual, para cumplir su deseo, hizo una vaca de madera, matando a la vaca viva, la desolló y tendiendo el cuero sobre la vaca de madera, estando Pasífae dentro, efectuó su deseo con el toro, del cual nació aquel fierísimo Minotauro, que era medio hombre y medio toro. Sabido por Minos, rogó a Dédalo hiciese el laberinto en que lo encerrase. Minos, que había derrotado a los de Atenas, mandó que los que quedaron vivos cada poco tiempo echasen a suertes y le enviasen a un hombre para que fuese devorado por el Minotauro. Echando las suertes, cayó en Teseo. Tenía Minos 2 hijas muy hermosas. La mayor, Ariadna, como viese a Teseo, fue presa de sus amores. Y díjole que si él le prometía casarse con ella, ella le diría cómo podía matar el Minotauro. Que tomara un ovillo de hilo y atándolo a la primera puerta y yendo irá descosiendo el ovillo, y en la otra mano llevará 2 pellas de sebo con misturas pegajosas, y ceñida su espada. Cuando llegue donde esté el Minotauro, le echará estas pellas en la boca, y él, tratando de soltarlas, mientras vendrá sobre él y lo matará. Después podrá volver deshaciendo el ovillo que había dejado tendido. Tengo que ir un poco más rápido. Veamos la historia de... Voy a leerlo más rápido. De Jasón, que es la historia precisamente del toisón de oro. Sí, pero es muy poco. Jasón es un héroe de la mitología griega, protagonista en el mito de la expedición de los argonautas. Pelias, rey de Tesalia, aconsejó a Jasón, hijo de Esón, rey de Grecia, ir a ganar fama a la isla de Iolco en compañía de Hércules, Perseo y otros nobles, en la nave Argo, a la conquista del vellocino dorado, el cual era un carnero de oro. Una vez que habían pasado la mar, resumo, pasadas estas cosas llegaron a aquella deseada isla de Cólquide, donde reinaba Eetes, el cual tenía una grande mágica en las artes, que era Medea. Fue Jasón delante de Eetes, y éste, viéndole tan mozo, aconsejóle que no se pusiese en un peligro tan cercano a la muerte como era conquistar aquel tan guardado vellón. Con todo, Jasón dijo que él determinaba conseguir su propósito, y como llegase la hora de comer, entró por la sala la muy hermosa Medea,
y quedó muy enamorada de Jasón y él de ella. Y vinieron en concierto que Jasón la tomase por mujer y la llevase a Grecia, al reino de su padre. Y ella le daría ayuda para vencer a las que guardaban al vellocino dorado. Lo cual hecho, Jasón salió con la victoria y de allí adelante siempre trajo por armas en su escudo un vellocino de oro, que es el emblema del toisón de oro, como todos ustedes saben. Veamos ahora las armas que trajeron sin ninguna duda los Reyes Magos. Los Reyes Magos, en el año 1164, de acuerdo con la Crónica Real de Colonia, fueron entregados sus restos a la Catedral de Colonia y allí se conservan los restos de los Reyes Magos. En fin, sabe Dios quién está allí, ¿no? El sustento de esto es una larga historia que aquí no puedo relatar entera, pero en la ponencia escrita la podrán leer. Pero proveen en general de una profecía que está escrita en el libro de la ley del profeta Balaam, hecha en el tiempo que estaban los judíos en el desierto, 1200 años antes del nacimiento del Señor. Y la profecía es esta: cuando esta vara se levantase en el reino de Israel, nacerá una estrella de Jacob, de oriente. Y dice San Juan Crisóstomo que para saber cuándo la estrella nacería, escogieron 12 varones expertos e hicieron sobre un monte alto un hermoso palacio para estar allí residentes y estar allí adorando a Dios para que les mostrase aquella bella estrella de que Balaam les había hablado. Y una vez en su especulación, el día que nació el Señor, apareció en el horizonte cerca de aquellos magos astrólogos una estrella resplandeciente, y encima de la estrella era una imagen de niño pequeño, la cual habló a los magos diciendo: «Id luego a la tierra de Judea, y allí hallaréis el rey que tanto deseáis ver». Te digo que la historia escrita es muy larga. Entonces, los escudos de armas de los Reyes Magos se describen así. Aquella estrella de oriente que los Reyes Magos vieron, esas por armas les dieron con las copas y el presente que al viejo niño ofrecieron. La que está viéndola más a la izquierda. Además de estas armas, cada uno de los reyes traía los siguientes escudos. El uno con un lucero y una media luna amarillos en campo azul, y el segundo con 10 estrellas amarillas en campo azul, y el tercero un rey negro con una saeta azul, las plumas coloradas y el hierro amarillo, con su ropa colorada, como están aquí. Veamos ahora los blasones, los escudos de armas que tenían las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué tuvieron origen? Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos y una hija de nombre Dina. El nombre de Jacob fue cambiado por Dios al de Israel. Y llegado al final de sus días, Jacob nombró a las 12 tribus de Israel que llevan los nombres de sus 12 hijos. Andando los tiempos adelante, llegaron a la edad de Moisés, el cual mandó Dios que le diese a cada tribu señas y pendones por donde fuesen conocidos unos de otros. Ahí tienen el mapa con la distribución de las tribus de Israel. Y aquí tienen los escudos que tenían. La tribu de Rubén, tú Rubén, mi primogénito hijo, tú mi fortaleza y fuerza. Trajo la tribu de Rubén por insignia en el pendón que a su estirpe dio Moisés, unas ondas por blasón. Simón y Leví, luego dijo Simón y Leví, vasos de maldad y de saña, porque estos dos linajes ordenaron y dieron la muerte a nuestro Redentor, sus armas fueron un escudo con 2 copas, que son los vasos de maldad y de saña. La tribu de Judá, loarte han tus hermanos y será tu mano en la cerviz de tus enemigos. Judá, caudillo de león, mi hijo, subiste a la presa, te posaste y holgaste como león.
por lo cual así convino darle el significado y llevar en su escudo la figura más noble, el león. Zabulón morará en la orilla del mar, allá donde están las naves eternas hasta Sidón, de donde le fue dado por significado o señal una nave que su tribu pudo traer por armas. La tribu de Isaacar, cuya insignia o armas de su tribu fue un asno. Proviene de que Marte tuvo al caballo por el más noble animal, como fuese apto para la victoria, y por eso, aunque no el caballo, que era mucho, le pusieron un asno. La tribu de Dan, fue dado a Dan el culebro, una culebra, y traído por armas de su tribu en señal y de su distinción. La tribu de Gad le fue dado por armas un hombre armado sobre un caballo, con una espada en la mano. A Aser se le dio por armas un haz de mieses, porque a Aser le dijo Jacob, será grueso tu pan. Neptalín, ciervo ligero y dador de palabras temerosas, puso en su guión un ciervo suelto, ligero y liviano, porque fueron armas de un hombre humano y trabajador. A Josef le combatieron y lo tiraron con arcos y saetas. Por eso sus armas son un arco y 2 saetas. A Benjamín, en la mañana robará la presa, un lobo, y en la noche partirá los despojos, y así le fue dado un lobo por armas. Bien, quería llegar hasta el final para poder ver las armas que utilizaba el apóstol Santiago, también sin ninguna duda, todos lo hemos visto con esos escudos, ¿no? Las armas del apóstol Santiago son en 2 maneras. Las unas son aquellas de que gustan los romeros peregrinos, que son las veneras, insignias del santo apóstol. Las otras armas son aquellas que el señor Santiago, patrón de las Españas, usaba como caballero. La razón de las primeras armas, de las veneras, acaeció porque un caballero devoto de nuestro apóstol, que viniendo en seguimiento del glorioso cuerpo, cuando sus discípulos lo traían al reino de Galicia, como no hallase paso en un brazo de mar, se metió por el agua a caballo y pasó todo el brazo de mar hasta llegar a Galicia. Y cuando salió fuera del agua, salió todo él y su caballo sembrado de aquellas veneras o conchas que los romeros vemos traer. Y desde entonces, visto este milagro, se dieron por escudo y armas al apóstol Santiago. Las segundas armas o insignias del apóstol Santiago son con las que entraba como caballero en las sangrientas batallas que los cristianos cometían contra los moros, las cuales eran en un escudo blanco una cruz colorada como de fuego y en la misma mano una bandera blanca con la misma cruz. Dice la Crónica de España que desde que los moros supieron que reinaba en León el rey Ramiro, le enviaron a decir que bien sabía este rey cómo el rey Mauregato daba en parias cada año 100 doncellas, 50 hijasdalgo y 50 ciudadanos, que fuesen hermosas para el disfrute, que si le placía dar las parias a los moros, que éstos no le harían la guerra. La cual embajada, oída por el noble rey don Ramiro, tuvo muy gran enojo y dijo: yo no determino hacer ninguna cosa de las que demandáis, y mandó juntar sus huestes, y llegó hasta Nájera, destruyendo y quemando todos los pueblos de moros que halló. Los moros fueron contra el rey don Ramiro y lo hallaron en un lugar que dicen Albelda, y como los moros eran muchos, estaban cerca de un castillo que dicen Clavijo, que es donde se resguardó el rey don Ramiro. Pero al rey don Ramiro se le apareció el apóstol Santiago y le dijo: esfuérzate y no temas, yo soy Jacobo el apóstol, a quien el Señor Dios encomendó la guarda de España, y te vengo a ayudar.
y manda que todos se confiesen y oigan misa, todos se confiesen y oigan misa y entren en la batalla, que hoy me verás delante de ti en un caballo blanco y en la mano una seña blanca con una cruz colorada y otra delante del pecho. Será mi escudo y vosotros seréis vencedores. Terminamos aquí esta incursión en el mundo de las armerías fantásticas, siguiendo la crónica de Armería, Selva y Vergel de Nobles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Manolo. Siguiente conferenciante.